Josué. Es la que vamos a considerar el día de hoy. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año del rey Darío el Grande, Zacarías tuvo 8 visiones. La fecha de nuestro calendario es el 15 de febrero del año 519 a.C. Esta es la cuarta visión que tuvo Zacarías aquella noche. La visión del jinete con el caballo alazán y los otros caballos, alazán, overo y blanco, que como vigilantes de la tierra, reportaron una tierra en paz, una tierra que todavía no había sido juzgada por Dios y que esperaba la redención también de Israel. La segunda visión, los 4 cuernos y los 4 carpinteros, 4 cuernos que representaban las naciones que cual bestia destruyeron a Israel, pero carpinteros que destruirían las 4 naciones a través de la construcción del templo. El templo de Dios en medio de su pueblo que los protegería. La visión número 3 del hombre con una cuerda para medir, que salía a medir Jerusalén, un hombre que fue detenido por otro ángel, por un ángel que le dijo que no había necesidad de medir Jerusalén, no había necesidad de construir muros, porque Dios sería muro para ellos, muro de fuego, y la extensión de la ciudad sería tal que todos los hombres de la tierra podían llegar a caber en ella. Versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Se inicia la cuarta visión. La visión es acerca del sumo sacerdote Josué, o Jesúa, como le llama el libro de Esdras. Este es uno de los líderes que sacaron a Israel de la tierra de Persia, junto con el otro gran líder, Zorobabel. Lo sacaron de la tierra de Persia en el exilio e hicieron retomar a ellos la tierra de Canaán, tierra que alguna vez fue prometida siglos atrás al pueblo. Pero este sumo sacerdote no está aquí como mediador de los hombres, no está ejerciendo su oficio sacerdotal. Josué está aquí en un juicio. El sumo sacerdote debía purificarse y entrar al lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba, y debía ofrecer un sacrificio en el día de la expiación, una vez al año. Además, para hacerlo, él tenía una mitra. Una mitra es un turbante blanco que decía, el turbante blanco de los sacerdotes decía al frente una inscripción que decía santidad a Jehová. Era una placa de oro enfrente de su mitra que decía estas palabras. ¿Qué podía esperar entonces Israel si su representante estaba delante de la presencia de Dios y delante también a la par de Satanás para condenarle? ¿Qué podía esperar Israel cuando su máximo representante en ese momento estaba siendo enjuiciado? El que se suponía era el más santo, el más purificado, el que tenía mayor atención a los mandamientos, que debía sabérselos y enseñarlo al pueblo, ahora estaba siendo juzgado por Dios, y delante de él tenía al mismísimo Redentor, y a la par de él al mismísimo acusador. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Para esta situación, en este juicio, inmediatamente Dios gana el juicio. No hay oportunidad para el condenador, porque Dios era el juez y también era el abogado defensor. Y aunque el sumo sacerdote, el máximo representante del pueblo frente a Dios, estuviera ya condenado, él mismo también sería justificado. Es claramente la enseñanza de las Escrituras sobre nuestro propio juicio. Romanos 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Zacarías no tenía todos los detalles que nosotros tenemos el día de hoy, y tampoco tenía todos los detalles de incluso lo que estaba sucediendo en ese juicio, pero algo sí sabía, algo le enseñaban las escrituras de su tiempo. Dios es un Dios justo, que no pasa por alto la maldad de ningún hombre, sea joven o viejo, alto o bajo, mujer u hombre. Pero al mismo tiempo, este Dios justo también es un Dios bueno y misericordioso, que cuida al huérfano y a la viuda, y al mismo tiempo al extranjero y al caído, que perdona al ofensor y que salva a las causas perdidas. Y que aunque Josué estuviera delante del mismo Satanás, él mismo sería su defensor. Hoy nosotros sabemos que este hombre es Cristo. Él es el que juzga, pero también es el que justifica. Dios es el que juzga, pero no perdona a sus hijos con base en los pocos o muchos méritos que cada uno de nosotros creamos tener, ni mucho menos porque le demos lástima a Dios por tener una actitud avergonzada o arrepentida. No. Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos porque Cristo cumplió la pena. Él pagó la deuda, fue el fiador y la fianza, el reo y el condenado. Él es nuestra justificación. El ángel de Jehová reprende a Satanás diciendo: Jehová te reprenda. Porque Dios no solo libra de la condena al acusado, sino que condena al acusador. En Cristo fue vencida la muerte y sentenciado al fuego eterno a Satanás. De modo que no solo no tendremos los cargos en nuestra contra, sino que tampoco habrá quien nos acuse. ¿Quién nos acusará?, pregunta Pablo. El Dios Todopoderoso ha escogido a Jerusalén. No hay enemigos más contra ella. No hay enemigos más contra sus habitantes espirituales. La ciudad populosa, como dice el libro de Lamentaciones, que una vez fue reducida a carbón, ahora sus sobrevivientes serán sacados del fuego. Pero no el fuego terrenal, sino el fuego espiritual. Aquellos que confían en Dios serán sacados cual tizón, cual carbón. Josué era el representante. Él era como un tizón sacado del fuego, como el reo sacado de la cárcel y de la condena. Porque si Josué o cualquiera de nosotros quisiera justificarse a sí mismo o creer que no tiene nada que ver ni nada que temer delante de Dios, esta visión nos muestra un Josué que no tenía ni siquiera cómo defenderse a sí mismo. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Es decir, sus vestidos sacerdotales, su ropa sacerdotal era profana, vil. No había pureza en él, sus ropas estaban sucias. Y no solo esto, él era visto por Zacarías a la distancia. Era evidente que sus ropas eran sucias. El texto nos dice que estaba así delante de Jehová. Él no tenía forma de justificar su propia condición. Cualquiera de nosotros que quiera ser su propio abogado delante de Dios caerá, perderá y será sentenciado a muerte, porque delante del juez infranqueable todos los corazones están abiertos. Aún las intenciones del alma están desnudas delante de él. Como el estiércol que hiede a la distancia, como el humo que entenebrece de lo lejos, o el ruido que molesta desde muy lejano, así sus vestidos eran una prueba penal, más allá de toda duda razonable, que evidenciaban la culpabilidad del acusado. No había forma en que él se los pudiera quitar. Pero este era un acusado que ya había sido declarado justo y que ya no tenía quien levantara cargos contra él. Como nosotros, Josué era un hombre que había sido liberado de la maldición del pecado. Como nosotros, Josué era un hombre que había sido liberado de la maldición del pecado. Pero como nosotros, no había sido liberado de la presencia del pecado. Esa es nuestra condición. Hemos sido liberados de la condena del pecado,
mas no de la presencia del pecado en nuestros corazones. Aún queda pecado en nuestra vida, del cual debemos cuidarnos. Pensamientos que debemos someter al gobierno de Cristo. Acciones que todavía debemos controlar, sentimientos que no nos deben gobernar, preocupaciones que ya no nos deben hacer desconfiar, porque la ley es buena, pero no hacemos lo que queremos, sino aquello que no queremos. Hay una ley en nuestros miembros que nos invita a hacer el pecado que no queremos y a desobligarnos del bien que sí queremos hacer. Miserables de nosotros, ¿quién nos librará del cuerpo de muerte? Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Porque Cristo no es solo el que justifica, sino que también Él es el que santifica. Él da el deseo del bien y nos ayuda a obrar piadosamente. Pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y como dijo alguien alguna vez: todo lo malo que veas en mí, soy yo. Todo lo bueno que veas en mí, es Dios. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos quitará nuestras vestiduras inmundas? ¿Quién era capaz de vestir al nuevo Josué? Sean gracias dadas a Jesucristo. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Pues no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Este Josué limpiado es el ejemplo de nuestra santificación también. El texto dice que le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas limpias delante de Jehová. Esto es la santificación de nuestra propia vida, y lo que estaba en su cabeza, que decía santidad a Jehová, ahora lo tenemos también nosotros. Porque por Cristo fuimos hechos real sacerdocio y nación santa, para ser intermediarios entre el mundo y Dios a través del Evangelio. Somos ahora embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y como cualquier santificado, como lo fue Josué y como lo somos nosotros, Dios demanda de los santificados santificación. Anda delante de mí rectamente, le dijo Dios a Abraham cuando él lo sacó de tierra de Ur de los Caldeos para hacer de él un pueblo santo. Asimismo, después de sacar a Israel de Egipto, lo llamó Moisés, junto con Moisés, al monte Sinaí para darle sus mandamientos. Dios les dijo en Éxodo capítulo 20: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre, de la casa de servidumbre. Por lo cual, Jehová dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los adoraréis, ni me adorarás según tu imaginación, ni usarás mi nombre vanamente, ni faltarás a mi día santo, ni dejarás de amar a tu prójimo en ninguna manera. Dios demanda santidad del santificado. Versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mis ordenanzas, mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es que quien ama a Dios, ama sus mandamientos. Quien ama a Dios, aprende de su consejo. Quien ama a Dios, alinea su vida conforme a sus estatutos. Quien ama a Dios, busca cumplir su ley. Y Dios le promete a Josué el gobierno de su casa. ¿A qué se refiere con su casa? Esto podría ser su casa como el templo o su casa como su pueblo, que más bien parece que son los dos. Igualmente, esto nos genera un problema, porque Dios demanda de nosotros santidad perfecta, algo que no podemos hacer. Pero no debemos desanimarnos porque Dios nos santifica.
Debemos intentar santidad perfecta, pero en ausencia de la perfección debemos procurar la búsqueda de una santidad genuina. Por lo cual Josué, como todo hombre en esta tierra, no puede cumplir perfectamente el estándar, cumplir su ley completa y perfectamente como Dios lo demanda de él en este capítulo. No puede, por lo tanto, ni ser el gobernante de su templo, ni de su pueblo. Su templo, por cuanto no posee las cualificaciones, ni de su pueblo, porque además de eso, Josué era levita. Dios prometió a Israel que su libertador verdadero no sería levita, sino judío. Josué era judío, de la tribu de Judá, pero Cristo sí era de la tribu de Judá y sacerdote, no levita, sino de Melquisedec, un sacerdote de Jerusalén. Esa promesa no podía ser entonces para Josué, debía ser para Jesús, el Mesías. Dios mismo se lo dice a Josué, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Tú y tus amigos, dice acá, son un símbolo, una figura, un ejemplo, un prototipo de uno que sí puede cumplir la ley y ser sacerdote perfecto. Un mediador completo de Dios y los hombres. Dice acá que vendrá el renuevo. El hombre que recuperará la monarquía. Los israelitas aquí no tienen rey, se están conformando con un simple gobernador que obedece a un emperador impío. Son esclavos bajo las órdenes de un emperador pagano. Pero el renuevo, el que brotará nuevamente, será alguien que recuperará el reinado de David, un hijo suyo. En cuanto al versículo 9, que dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cito a Barry Webb, la naturaleza exacta de la piedra no queda clara, aunque los 7 ojos, o 7 caras, como también puede ser traducido, sugieren que se trata de una piedra preciosa que estuviera destinada al frente de la tierra de Josué como recordatorio constante, del mismo modo que el pacto matrimonial en el dedo de la novia. Pero lo más importante, pero esto no es lo más importante, sino la inscripción grabada en ella. Cada vez que Josué y sus compañeros entraran en el templo para dedicarse a sus deberes sacerdotales, estarían reclamando efectivamente la promesa, el verdadero día de la expiación. Fin de la cita. El día de la expiación era una fiesta judía como las otras que hemos considerado en otros sermones, en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, la sangre de un animal era vertida en el lugar santísimo, como se derramaría por la muerte del pueblo según sus pecados. Esta fiesta era una vez al año, porque constantemente pecaban y constantemente debían ser perdonados. Debía ser solo un día de la expiación, pero no podía ser un solo día de la expiación ante la necesidad de ser perdonado en diferentes años. Pero Cristo entró una sola vez al lugar santísimo con su propia sangre, para quitar de una vez y para siempre el pecado de su pueblo. Ese era el verdadero día de la expiación. Porque aquello que tenía el sumo sacerdote en su cabeza, santidad a Jehová, era lo que él era perfectamente. Él era la santidad de Jehová. Él es nuestra santidad. Versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta visión termina con un final feliz. En un tiempo incierto para Israel,
con un templo que parece no alcanzar la gloria del anterior, y un sumo sacerdote que no se parece en nada al profeta, al sumo sacerdote primero, a Aarón. Dios da a Zacarías la gloriosa visión de una espera de perfección, de santidad perfecta, del perfecto cumplimiento de su ley. Finalmente, este Jehová de los ejércitos vencerá y dará paz, dará comida y dará bebida, dará comunión completa. Es lo que nosotros como cristianos esperamos también de Él. Como resumen, podemos concluir que nosotros tenemos una santidad posicional, es decir, tenemos una declaración de santidad de parte de Dios, el cual nos ha hecho santos. Sin embargo, tenemos también una santidad progresiva, una santidad que debemos alcanzar día a día. Estos dos conceptos no se pelean, sino que armonizan entre sí en la persona de Jesucristo. Porque lo que ha hecho una vez para siempre está sellando en nuestra vida cada día. Es nuestro deber alcanzarlo, buscarlo y poder confirmarlo en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Señor, tú nos has dado santidad, nos has declarado justos delante del gran Rey, Señor, enfrente del trono, como Satanás, siendo nuestro acusador. Sin embargo, tú has decidido perdonarnos en la muerte de Cristo, has recibido nuestra condena y Él es ahora nuestro fiador, ha pagado nuestra deuda y queremos glorificarle hoy, porque no solamente nos ha declarado justos, sino está transformando constantemente nuestro corazón, haciéndolo, Señor, cada vez más perfecto. Y aunque el camino sea difícil, aunque pareciera que no avanzamos, tú, Señor, eres fiel y nos has sellado con la promesa de tu Espíritu, por el cual hoy clamamos, Abba Padre. Ayúdanos a hacer aquello que no podemos y a poner de un lado aquello que nuestra carne nos obliga a hacer. Señor, que podamos quitar este cuerpo miserable, este antiguo hombre, esa vieja vida, Señor, que ya no tenemos, y poder confiar en la vida que nos ha dado Cristo. Confiar, Señor, que aunque tú requieres de nosotros santidad perfecta, una santidad genuina que descanse en Cristo, puede ser suficiente, Señor, para agradarte, para buscar más, Señor, la perfección, para cumplir tu ley, Señor, con agrado, y saber, Señor, que aunque podamos fallar, tú ya nos has declarado justificados en Cristo Jesús. Tu promesa es fiel para con nosotros. El juicio ha sido ganado, la sentencia es permanente. ¿Quién nos acusará, Señor? Tú nos has justificado. ¿Quién nos condenará? Nos has dado a tu Hijo, Señor, para confiar plenamente en Él. Y buscamos ese descanso que nos da la santificación. Gracias, Señor, por tu operación en nosotros y en nuestra vida. Por Cristo Jesús.